Buenas noches, amigos que nos sintonizan. Somos Laicos en Acción. Hoy con un tema, vamos a empezar un tema nuevo, un tema que esperamos que sea de su agrado, tanto para la parte intelectual como para la parte espiritual. Hoy vamos a tener el inicio del sermón profético de Jesús, allá en Mateo 24. Vamos a ir a desglosarlo poquito a poco. ¿Y por qué Jesús presenta en Mateo 24 básicamente el fin del tiempo, el fin de la historia? ¿Y qué más que Jesús? ¿Qué más que Jesús, el que sabe cómo va a terminar este planeta? Y cuándo va a ser su regreso. Bueno, lo sabe el Padre, en el momento en que Él pues determine que el sacerdote Jesucristo se levante del trono celestial para venir a recoger a un pueblo diferente, un pueblo que obedece lo que está en la Escritura, no obedece una estructura de iglesia. El sermón lo relata Jesús, la historia la relata Jesús, y he visto muy importante para ese tiempo esta historia. Así es que vamos con la primera diapositiva, si me permiten, con la primera diapositiva, comenzar a orar, ya que son bastantes. Dice ahí, el tiempo se termina y tu decisión es muy importante. ¿Por qué el tiempo se termina? Bueno, ya vamos hacia la recta final de que el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, regrese por segunda vez a la tierra. Y vamos a hacer este tema con mucho cariño, con mucho respeto, con mucho amor para los habitantes de la tierra y los que se estén conectando a través de las ondas de la radio y a través de las ondas del internet. Vamos a orar. Amadísimo Padre, sabemos que tienes un pueblo que fue instruido desde Génesis, de allá, desde el Edén, Señor. Fue instruido sobre ciertos rituales, ciertos movimientos, cierta estructura que era copia de lo que estaba en el cielo. Que había que venir, que tenías que venir a dar tu vida por la raza caída, para poder tener acceso al Padre sin ese velo que nos tapaba, sin ese velo de separación que dividía al hombre con el Padre. Hoy vamos a comenzar con un tema más, un tema profundo. Cualquier análisis sería bueno que lo comentemos a través del Facebook o a través de Laicos en Acción, 8464-1111, a través del WhatsApp. Estamos para servirle, o nos pueden llamar también después de las 7 para cualquier consulta, pues evacuarla. Ayúdanos, Padre, en este momento, ahora que todo lo que vaya a salir de mi boca sea con el sello celestial, y que todas las personas que van a estar sintonizadas, el Espíritu Santo las mueva en su corazón y en su entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, con esta diapositiva vamos dice, el tiempo se termina y tu decisión es muy importante. Y nos pone una cita de Lucas 19:42. Dice, diciendo, oh, si tú conocieras, tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Eso está en Lucas 19. Siguiente. Dice así también, Mateo 24, sermón profético de Jesucristo. Mateo 24, el sacrificio de Cristo, una vez y para siempre, acabó con la necesidad de sacrificios anuales que nunca podían quitar los pecados. Eso está en Hebreos 10:11. Esos sacrificios eran simplemente una tipología
del sacrificio perfecto venidero, o sea, el de Cristo en la cruz del Calvario. El del Cordero Santo de Dios, sacrificado por los pecadores del mundo. Juan 1:29. El lugar santísimo, la misma presencia de Dios, ahora está disponible a todos los que vienen a Cristo en la fe, donde éste habite, donde antes había una barrera imponente, custodiada por querubines. Dios ha abierto un camino por la sangre de su Hijo derramada. Vamos a la siguiente diapositiva. Desde lo alto del monte de los Olivos miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Eran tiempos de Pascua, y de todas las regiones del orbe, los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. De entre viñedos y jardines, como de entre las veredas verdes laderas, donde se veían esparcidas las tiendas de los peregrinos, elevasen las colinas con sus terrazos, los airosos palacios y los soberbios baluartes de la capital israelita. La hija de Sión parecía decir en su orgullo: estoy sentada reina y nunca veré el duelo, porque siendo amada como lo era, creía estar segura de merecer aún los favores del cielo, como en tiempos antiguos, cuando el poeta rey cantaba: hermosa providencia, el gozo de la tierra es el monte de Sión, la ciudad del gran rey. Y la siguiente diapositiva vamos a tenerla y vamos a quedarnos ahí. Jesús en Mateo 24 nos hace una pregunta. Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿no oís todo esto? No es cierto, de cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Jesús observaba, pasaba por el templo, y sus discípulos, viendo la estructura, porque para los judíos, para los israelitas, era un monumento de su orgullo, era un monumento de su gloria. Era la hija de Sión, donde Moisés con el arca presenció en las noches una columna de fuego y en el día una nube que los cubría. La misma presencia de Dios estaba con los israelitas. Más adelante, Salomón, con todo lo que le dejó su padre David, construyó el templo, la casa de Dios, donde también se manifestó la presencia del Hijo de Dios a través de una columna de fuego. Desde la misma Shekinah, desde la misma presencia de entre los querubines, Dios hablaba a su pueblo. Dios le comunicaba sus decisiones al pueblo, que era, por cierto, un pueblo diferente y santo. Tenía que ser así, porque representaban al Todopoderoso. Más adelante, cuando Jesús está en nosotros y el templo es reedificado nuevamente, ahora por Herodes, la estructura majestuosa que se le adorna al templo es impresionante. Y los israelitas, los judíos, orgullosos en su corazón.
Pero Jesús meditaba desde el monte de los olivos, pensando en los millares de personas que iban a desechar su misericordia, su gracia, por el orgullo y la prepotencia. Ese edificio iba a ser derrumbado en el año 70. Ahora más tardito lo vamos a ver. Por el general Tito. Exactamente como Jesús lo predijo. Y para ese punto, los judíos, los israelitas, quedaron atónitos. Y la pregunta que le hace en el capítulo 3, y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron para decirles: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo? Impresionante. Los judíos sabían que al destruir el templo, para ellos era el fin del tiempo, el fin de la dispensación, el fin de la misericordia, porque ellos estaban en su corazón orgullosos de ser el pueblo de Dios y no le comunicaban esta bendición a los demás pueblos, sino que los trataban con dureza, sin misericordia. Israel fue puesto estratégicamente en un lugar para que el que pasara se contagiara del Espíritu de verdad, a través de sus moradores, a través de la misericordia, de la paz de los pobladores. Pero Jesús lo veía desde el monte con tanta pasión, con tanto amor y con tanto dolor. Siguiente. Vamos a hablar un poquito. Dice ahí Mateo 24, cuando Jesús salió del templo y se acercaron los discípulos para mostrar los edificios del templo. Bueno, esta es una maqueta del templo que fue construido por Herodes. Lo reconstruyó Herodes. Siguiente. El siguiente era el que construyó Salomón. Este fue el que construyó Salomón. Pero tenía las mismas características. Era el mismo templo, simplemente que se le fue agregando ciertas cosas. Siguiente. En la tercera tertulia de este nuevo ciclo, contó la historia de los dos templos de Jerusalén. El primero fue construido en el siglo X a.C. por Salomón, que acabamos de ver. Después de su destrucción por Nabucodonosor, recordemos que Nabucodonosor agarra los utensilios, se los lleva y agarra también y destruye la ciudad. Y a la vuelta del destierro de Babilonia, los judíos construyen el segundo templo. Con la llegada de Herodes el Grande al trono de Judá, en el año 40, Jerusalén se transforma en una ciudad de palacios y de edificios al estilo romano. Imagínense lo impresionante que pudo ser ese templo. Entonces engrandece el templo y construye una grandiosa explanada en el templo, objeto de admiración de todo el mundo antiguo. Lo vamos a ver ahí nuevamente. Vemos la explanada. La siguiente. Vemos la explanada, vemos el templo. Siguiente, por favor. Bueno, mientras que nos ponen la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poquito de este templo. Adán y Eva
Dios les enseña, no la anterior, por favor la anterior. Esa, exactamente. Perfecto, gracias. Dios les enseña a Adán y Eva que tienen que matar a un cordero, porque ese cordero lo va a representar a él en el futuro. Y así tenían que enseñarlo a generación tras generación. Vemos la caída de Caín al no obedecer los mandatos del Señor y llevar su propia ofrenda. Él quería agradar al Señor con sus méritos, no con los méritos del Cordero, del Hijo de Dios, que era representado a través de un Cordero, sin mancha. Abel sí lo llevó. Caín mata a Abel por el sistema de adoración, el sistema sacerdotal que más adelante se iba a implementar en el pueblo israelita. Ya con los israelitas, porque ya se hizo un pueblo grande, un pueblo gigantesco. Entonces pasó de hacer monumentos, de hacer holocaustos personales a grandes manifestaciones del poder de Dios. Más adelante vemos a Moisés. Vemos a Moisés haciendo los sacrificios con Aarón y Dios dándole ciertas instrucciones en el templo. Lo que quiero llegar, hermanos, es que veamos que los judíos estaban tan impregnados de llevar constantemente al Cordero, que perdieron el objetivo principal, el amor y la misericordia del Señor. Estaban tan acostumbrados a celebrar sus tradicionales fiestas que desecharon completamente las advertencias del Señor. Desecharon su profecía. Desecharon su amor. Desecharon el sábado también. Porque se formaron un sábado para ellos de restricciones y cargas. Jesús vino a enseñarles cómo se guardaba el sábado. Era con amor, con misericordia, con bondad. Siguiente diapositiva. Dice, el primer templo fue construido por Moisés, por el rey Salomón, para sustituir el tabernáculo de Moisés como el único centro de cultura para el pueblo judío. Bueno, este era el inmobiliario después de que salieron de Egipto. Recordemos que fue más de 2 millones de personas salieron de ahí. Y Dios le dice a Moisés sobre el santuario que es copia del que está en el cielo. Y que el primer departamento, que es el holocausto y el lavacro, eso estaba en la tierra. Eso es lo que venía Jesús a cumplir aquí en la tierra. El sistema sacerdotal. Y después de la crucifixión entraba velo adentro para cumplir con el sistema sacerdotal establecido y así formarse un patrón, un mapa de qué era lo que iba a hacer Cristo y dónde se iba a tener que estar su pueblo junto a él, para que no tuvieran pérdidas, para que no se perdiera, para que el pueblo siempre supiera que Dios estaba con ellos siempre. Y este es el mapa original. El mapa original. El siguiente diapositiva, ese es el mapa ya estructurado con Salomón. Es el mismo. Ahí se manifestaba la presencia de Dios. A la derecha de ustedes
ven el altar del holocausto. Todos los rituales estaban precisamente establecidos. Y más adelante, la siguiente diapositiva, con Herodes, el mismo sistema que vimos con Moisés, vimos con Salomón, ahora lo vemos con Herodes, con los romanos. Lo que pasa es que aquí no se manifestaba la presencia de Dios. Y por eso no fue menos. Porque dentro del pueblo estuvo el creador de la tierra. Por eso no era de menos valía este templo. Aunque no había manifestaciones, pero sí el mismo Dios estuvo dentro, en carne como la tuya y como la mía. En carne pecadora, pero sin pecado. Hoy, la siguiente diapositiva, hoy tenemos un vestigio de lo que quedó de ese tabernáculo de Moisés, de la casa que le hizo Moisés, Salomón, y reconstruyó Herodes. Este es el muro de los lamentos. Es la parte occidental nada más lo que queda. Ahí es donde se manifestaba la presencia de Dios. Imagínense, hasta hoy es orgullo judío. Hasta hoy es orgullo judío. Ahora, ¿por qué, hermano, era tan importante ese centro para los discípulos? Cuando Jesús llega y les predice que eso va a ser destruido, para ellos es el fin del mundo. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Vamos a la siguiente diapositiva. Dentro de ese edificio se encontraban todos estos elementos. Al principio abajo ustedes van a ver el lavacro y el altar del sacrificio a su derecha. Ahí era donde las víctimas, representación de Jesús, morían por la raza humana. Más adentro, ya en el cielo, se encontraba el menorá o el candelero, los 7 brazos, el altar de incienso y la mesa de los panes de la propiciación. Estos 3 elementos, el sacerdote, al resucitar de la tumba, iba a entrar en ese aposento, que es aquí donde pierden la perspectiva el pueblo protestante. El pueblo protestante, al no seguir la instrucción que tenían los hebreos, judíos, al llevar la estructura del templo, no sabían dónde estaba Jesús, o no saben. Ponen dispensaciones, ponen tiempos, espacios que no existen. Jesús, después de la cruz de Calvario, pasa un tiempo en la tierra y asciende al trono celestial como único sumo sacerdote. Como único sumo sacerdote, llevando nuestra carne, pero sin pecado. Es impresionante. Y al final encontramos la Shekinah, donde comenzó todo el problema universal, donde el querubín se levantó contra Dios. En ese mismo lugar es donde va a ser juzgado Satanás y sus ángeles y todas las personas que quieran asistir con él en desobediencia a sus restricciones. Porque sus restricciones, amigos, no son obligatorias, son por amor.
son por amor. Jesús no te va a obligar a que cumplas por amor los 10 estatutos establecidos desde las edades eternas. Tú los guardas acá con amor y los vives porque eres un representante del cielo. Porque si amas a Dios no vas a matar a nadie. Si amas a Dios no vas a codiciar. Porque si amas a Dios no vas a usar imágenes de reptiles e imágenes humanas de seres creados para ponerlos como Dios, como Dios. Vas a obedecer a tus padres y vas a instruirlos en la senda de la justicia y la verdad. Pero todo tiene que ser por amor. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ir un poquito a la lectura. Éxodo 38. Hizo también el altar del holocausto de madera de acacia de 5 codos, su longitud, de 5 codos su anchura, cuadrado, y de 3 codos su altura. E hizo cuernos en sus 4 esquinas, los cuales eran de una misma pieza con el altar, y lo ristió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, los calderos, las palas, los tazones, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de bronce. Y por debajo de bronce hizo para el altar un enrejado de bronce en forma de red que llegaba hasta la mitad del altar, y fundió 4 argollas en los 4 extremos del enrejado de bronce por donde se mantenían las varas. Hizo también las varas de madera de acacia y la revistió de bronce. La siguiente diapositiva. Ese era el altar. Esa es una copia, una maqueta según las instrucciones bíblicas. ¿Y sabes qué? Eso representa la tierra. Eso representa donde tenía que Jesús ser muerto. Porque los corderos llegaban, los israelitas llegaban con sus corderos. Y una prerrogativa que ellos perdieron fue que el cordero tenía que estar con ellos, cuidarlo, chinearlo, verlo crecer hasta cierta edad y llevarlo al sacrificio. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando tú tienes un animalito y lo cuidas y lo chineas y lo llevas y después tienes que sacrificarlo, ¿sabes qué? Te duele. Te duele. Cuando te matan un perrito, te matan un gatito, o algún animal que tú tengas, y le pasa algo, tú sientes ese dolor en el corazón. Ya los israelitas en el templo de Herodes, el templo de Salomón, revestido por Herodes, ya, por eso que el Señor cuando llega a visitarlos, hay un montón de cambistas y de animales y lo volvieron cueva de ladrones. Vendían y compraban. Porque simplemente el hecho del sacrificio se había perdido. Había perdido su connotación. Había perdido su significado. Los israelitas simplemente iban a celebrar una fiesta. El significado se había perdido. Ya no. Iban simplemente por hacer la obra. Pero el significado real, que era el arrepentimiento, ya no había. Y eso lo recalcamos hoy.
cada vez que tú pecas, hermano, cada vez que vas al altar, ¿cómo llevas tu ofrenda? ¿Cómo llevas tu ofrenda? ¿La llevas por llevarla? ¿O la llevas realmente arrepentido? Dolido tu corazón por haber transgredido la voluntad del Señor. Eso es de análisis, hermano. Eso es de mucho análisis. Vamos a seguir porque si no el tiempo nos gana. La siguiente diapositiva. Ahí vemos varios acontecimientos. Vemos en el puro centro abajo la presencia de Dios. Cómo Dios se manifestaba en una columna de fuego y hablaba al pueblo en la pura Shekinah, en la presencia de Dios, dentro de los querubines. Ahí le hablaba al pueblo. Los sacerdotes, si vemos a la izquierda arriba, vemos dos con corderos. Vemos abajo también gente con corderos. Y vemos a un sacerdote a la derecha arriba, presentando su pecado delante del toro. Y ese animal, presentando al pueblo todo su pecado. Pero todos esos rituales fueron suprimidos por el dador de la vida. Por Cristo Jesús. ¿A dónde? Abajo a la derecha, en la cruz del Calvario. Todos esos sacrificios, desde Adán hasta el último sacrificio que se hizo con sacerdotes, hasta que Jesús murió en la cruz del Calvario, fueron una tipificación, porque esos animales no te podían salvar, pero sí tipificaban que venía un Mesías, que iba a ser crucificado, que iba a morir por tu pecado y por mi pecado, y que iba a haber una brecha entre el velo santo que separaba a Dios de los hombres. Y eso, hermanos, muchos cristianos no lo saben. Ese santuario, ese mueble, es la forma de poder encontrar el camino correcto a la casa de Dios, a la presencia de Dios, donde se encuentra la Shekinah, donde fue el problema porque uno de esos querubines se levantó contra Dios y se exaltó y quiso ser igual que Dios. Y en los siguientes temas vamos a hablar sobre eso, porque este querubín se quiso exaltar por las nubes de los cielos, y te obliga a ti y me compra mis pensamientos, me vende los pensamientos de él. Y la lucha es entre pensamiento y pensamiento. No es una lucha de espadas, es una lucha de la verdad contra la falsedad. Impresionante. Impresionante. La fuente de bronce. Siguiente diapositiva. Éxodo 30:17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con sus varas de bronce para lavar, y lo colocarás entre los tabernáculos de reunión y el altar, y podrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar,
para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. ¿Ok? Iba a llegar a edades perpetuas hasta la culminación de sus generaciones. ¿Y dónde es eso? En la cruz del Calvario. Ya ningún hombre iba a quedar, siguiente diapositiva, ya ningún hombre, según Colosenses 2:14, vamos a ir a Colosenses 2:14, aquí en la Biblia, Colosenses 2:14, Colosenses 2:14, dice, cancelando el manuscrito de la ordenanza que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Todos estos rituales, todos estos sacrificios que se hacían tipificando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya quedaban eliminados. El sacerdocio quedaba eliminado. Una muestra de un botón. Jesús no buscó más sacerdotes, sino buscó gente humilde para seguir la siguiente obra que seguía. Si el Señor hubiera seguido con su sacerdocio, no hubiera sido Él el único sacerdote en el cielo. ¿Me estás entendiendo? Satanás es muy estratégico y toma elementos para confundirte del santuario. El sacerdocio quedó totalmente eliminado. El único sacerdote que quedó fue el que murió. Y ese sacerdote se llama Jesucristo. Es el único que ascendió al cielo. El único que bajó es el único que ha ascendido. Solamente. Y él va a entrar en el lugar santo. El siguiente departamento, la siguiente diapositiva. Jesús, después de su muerte y su crucifixión, va a entrar en estos departamentos. En el departamento que está a la derecha, donde está el sacerdote, ese es el lugar santo. Jesucristo muere, resucita y entra en el santuario celestial, no hecho de mano, sino en el verdadero, en el cielo, hermanos. A ministrar como sumo sacerdote y único sumo sacerdote, donde está el altar del incienso, el menorá y el pan. Vamos a ir a ver esos elementos también. El lugar santo, siguiente diapositiva. Y la siguiente diapositiva, el lugar santo. Dice así, Éxodo 25, Éxodo 37. A la izquierda del lugar santo estaba localizado el candelero, menorá. Este tenía 7 lámparas de aceite y estaba hecho de oro sólido, esculpido de una sola pieza. A diferencia de los otros muebles que no tenían decoración, esta tenía detalles en forma de frutos y flores. Siguiente diapositiva. Ese es el menorá. Eso representa al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Mientras que Jesús ministraba en el cielo, el Espíritu Santo en la tierra. El incensario, siguiente diapositiva. Éxodo 30. El incensario también es conocido como el altar de oro. Su estructura está hecha de madera de acacia, pero está cubierta de oro puro. Recordemos, afuera era bronce, ahora es oro puro. Éxodo 30, 1 y 3. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Serán cuadrados y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes
en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. ¿Ok? Lo vemos ahí. Siguiente diapositiva. Ese era el altar del incienso. Así se veía. Así se veía. Siguiente diapositiva. La mesa de los panes. Éxodo 25 y Éxodo 37. Al entrar en el lugar santo, a la derecha, hacia el norte, se encontraba una pequeña mesa, aproximadamente 1 metro de largo y 50 centímetros de ancho. Esta debía ser elaborada con madera de acacia y luego debía ser cubierta con un baño de oro. La orilla de la mesa debía llevar una cornisa también hecha de oro. La mesa también debía llevar unos anillos en las cabezas, en las cabezas de las 4 patas para poder transportarla con la ayuda de barras para no tocarlas. Ahí la vemos también. Siguiente diapositiva. Ahí vemos el sumo sacerdote. El sumo sacerdote lo vemos con el pectoral de las 12 tribus o las 12 piedras. Ese pectoral que está en el pecho llevaba a las 12 tribus, llevaba todos los nombres de los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus en su pecho. Y también encontraba en sus hombros el Urín y el Tumín. Era la presencia, era el que ministraba. El sumo sacerdote representaba a Cristo Jesús en su función sacerdotal en el cielo por los pecadores en la tierra. Muebles, siguiente diapositiva. Mueble del lugar santo. Mueble del lugar santo. Siguiente diapositiva. Ahí está, hermanos, la Shekinah. Los 2 querubines que están encima de la tapa del propiciatorio. Uno de esos 2 querubines se había rebelado contra Dios y ha causado tal grado de maldad, tal grado que tuvo que ser expulsado del cielo y llegó a la tierra y engañó a nuestros primeros padres y se apoderó de la tierra y tuvo que venir Jesucristo, Dios en carne, a rescatarnos. Y la única manifestación que encontramos en la Biblia es que Dios se manifestaba en esa tapa, dentro de esos 2 querubines. Ahí le hablaba al pueblo. Ahí le hablaba las instrucciones a su pueblo. Ahí le explicaba. De ahí conversaba. ¿Será que hoy necesitamos la presencia de Dios así como en la antigüedad? ¿Necesitamos esa comunicación? Claro que sí. Hoy nuestro altar, nuestro propiciatorio es las Sagradas Escrituras. Cada vez que tú en la madrugada estudias, te preparas, estás hablando en comunicación con Dios y Él te está respondiendo en las Sagradas Escrituras. Él quiere tu corazón, quiere un cambio en tu vida y Él te está esperando, hermano. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva, que dice así: ¿qué era el lugar santísimo? Vamos a explicar más o menos. Respuesta: el sitio conocido como lugar santísimo era el área más oculta y más sagrada del antiguo tabernáculo de Moisés y del templo de Jerusalén. El lugar santísimo fue construido como un cubo perfecto. Solo contenía el arca del pacto, el símbolo de la relación especial de Israel con Dios. Únicamente el sumo sacerdote israelita podía acceder al lugar santísimo una vez al año, en Yom Kippur.
el día de la expiación, el sumo sacerdote está autorizado para entrar en el pequeño recinto sin ventanas para quemar incienso y rociar la sangre de un animal sacrificado sobre el propiciatorio del altar. Al hacerlo, el sumo sacerdote expiaba sus propios pecados y los del pueblo. El lugar santísimo estaba separado del resto del tabernáculo, templo, por el velo, un enorme y pesado velo de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, y bordado con querubines de oro. Siguiente diapositiva. La importancia del lugar santísimo para los cristianos se encuentra en los acontecimientos que rodearon la crucifixión de Cristo. Cuando Jesús murió, algo increíble sucedió. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Mateo 27, 50 y 51. El velo no fue rasgado de dos en dos por ningún hombre. Fue un acontecimiento sobrenatural hecho por el poder de Dios para decir algo importante. A causa de la muerte de Cristo en la cruz, el hombre ya no estaba separado de Dios. El sistema del templo del Antiguo Testamento quedó obsoleto cuando el nuevo pacto fue ratificado. Ya no tenemos que depender de los sacerdotes para que realicen sacrificios una vez al año en nuestro favor. El cuerpo de Cristo fue rasgado en la cruz, así como el velo fue rasgado en el templo. Y ahora tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es en su carne. Y con esta imagen final vamos a concluir y a cerrar. Hermano, y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. El 3. Y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciéndonos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales harán de tu venida y del fin del mundo? Orgullo. Vamos a ver si mi hermano, antes de concluir, vamos a ir a una 281 del Linario Viejo, Fuente de Vida Eterna. Fuente de la Vida Eterna, 281. Y mientras se prepara nuestro amigo Jonathan, quiero decirles, hermanos, Jesús quiere preparar a un pueblo, pero ese pueblo tiene que estar sumergido en una conversión, un nuevo nacimiento. Tienes que entregar el corazón, ese altivo y prepotente que tienes. Tienes que evitar colirio para que veas. Tienes que hacer lo que hizo Pablo, desechar todo lo que aprendió e irse a Cristo y aprender a solas.
en la intimidad de tu madrugada. Pídele a Él que te explique. Él te va a explicar. Te lo garantizo. Es una gran bendición poder estar aquí delante de ustedes y explicar un poquito, 3 versos, por qué los judíos se sentían con tanto orgullo. Si desde que existe hombre en la tierra, ese mismo ritual ha venido haciéndolo. El mismo ritual del Cordero. Entonces, hermanos, lo que queda es seguir con el santuario, pero ahora en el cielo. Es ver a Jesucristo en el lugar santísimo, que es lo que está haciendo. Si solamente para ir al lugar santísimo es el día de expiación, entonces, ¿en qué momento de la historia nos encontramos? Nos encontramos en el día de la expiación. No hay más. Estamos siendo juzgados en la misma presencia de Dios, hermano. En el lugar santísimo. Y te están tomando decisiones. Por eso el título. Estás tomando decisiones para vida eterna o para muerte eterna. Tú escoges. Dios es un caballero. Nosotros estamos dándote información que puedes confirmar y corroborar en tu Biblia. No digas después, yo no sabía. Somos laicos en acción. Nos vamos a dejar con esta deleitosa música y espero que el Espíritu Santo pues los motive a estudiar. Feliz sábado, pueblo de Dios, y que la pasen delicioso con el sábado que Jesús también vivió con alegría, no con restricciones ni cargas. Entrégale a tu hermano un abrazo, una sonrisa. Búscalo, porque para eso fuiste puesto en los caminos del Señor, para que traigas a otros al redil. Es tu hermano. Dios te bendiga. Somos laicos en acción. Hasta la próxima. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes